Shalom, mis amados hermanos, que la paz del Eterno sea sobre todos ustedes, que haya mucha prosperidad, mucha riqueza de parte del Eterno en la vida de todos y cada uno, especialmente que el Eterno les dé las oportunidades de cumplir mandamientos, que es lo que te enriquece. Que así sea la voluntad del Eterno. Amén, amén. Bueno, estamos en Mateo 10 y vamos a comenzar el Perec 10 mismo. Y estamos en el 1, entonces dice: convocó a los 12 talmidim y les transfirió autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echase fuera, y sobre todo tipo de enfermedad y dolencia, para que la sanara. Estos son los nombres de los 12 Shaliachim: Shimón, llamado Kefa; André, llamado Simón; Jacob ben Zabbai; Yohanan, hermano de Jacob; Felipe; Natanael, Talai; Tomá; Matillahu, el cobrador de impuestos; Jacob ben Alfai; Lebeo, llamado Tabdeo; Simón el celote; Yehudá Kirioteo, el que lo traicionó. A estos 12 envió Yeshua con las siguientes instrucciones: por camino de gentiles no vayáis, ni en ciudades de los samaritanos entréis, antes bien id en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y mientras las andáis buscando, anunciar el reino de los cielos se ha acercado. A los que encontréis enfermos, sanadlos; a los muertos, resucitarlos; a los leprosos, limpiarlos; a los sheidim, echadlos fuera. Esta autoridad la recibiréis sin haber pagado por ello, por lo tanto, ejerced sin pedir dinero a cambio. Bueno, pues nuestro Santo Maestro estaba organizando y estaba ordenando a sus discípulos. Habían estado aprendiendo con él a través de los días, y ya los meses, y ya se acumulaban los años. Y llegaba la hora de que se llevaran a la práctica lo que habían aprendido y lo que habían visto con él. Y ahora les impone, les da la autoridad que el Padre le había dado, para que ellos también pudieran realizar y hacer la labor, el trabajo de extender el Malajú Hashamay. Buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel era la labor, y fue la labor primordial que el Eterno le encomendó incluso a nuestro Santo Maestro, y ahora sería encomendada precisamente a sus talmidim, no sin ver y mirar las necesidades que en el camino encontrarían, y como son enfermos de diversas enfermedades y necesidades y circunstancias, incluso a los mismos muertos había que resucitar, etcétera, etcétera. Por lo tanto, mis amados, esto nos habla de una condición muy, pero muy importante que nuestro Santo Maestro otorga esa autoridad precisamente a sus discípulos. Y esto tiene que ver mucho con la emuná, esto tiene mucho que ver con la dedicación, eso tiene mucho que ver con la kedushá, con la santidad que un talmidim de Yeshua puede tener y poseer. Uno podría decir, bueno, esto fue en el tiempo de nuestro Santo Maestro, y ciertamente bueno, es indudable y es innegable tampoco. Pero, sin embargo, nosotros seguimos la línea y la autoridad que nuestro Santo Maestro ha otorgado a través de nuestros maestros judíos, y desde luego lo recibimos, y ahora lo vamos también compartiendo. Es interesante porque todos los discípulos de nuestro Santo Maestro eran judíos, no eran gentiles, eran judíos, y ellos reciben esta bendición tan grande. Y consecuentemente, cuando nosotros vemos incluso a Rab Shaul, era judío; cuando vemos a Kefa, pues era judío. Entonces estamos hablando incluso de sus propios discípulos, y gente que de alguna manera había de ejercer esa autoridad y ese poder a través de la oración, a través de la proclamación del nombre del Eterno, en este sentido de reconocer y hacer reconocido el nombre del Eterno y también al Mashiach. Porque si nosotros nos damos cuenta, todas las cosas extraordinarias, las maravillas, los prodigios, las sanidades, todas las liberaciones que hizo nuestro Santo Maestro, igual que sus talmidim primeros,
estamos hablando de una condición de expresar el poder del Malahuja Shamay, como dice nuestro Santo Maestro, declararles que el Malahuja Shamayín se ha acercado. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que el Malahut, el reino de los cielos, al acercarse se manifiesta con gran poder. No es cualquier reino, es un poder, una condición extraordinaria que trae sanidad, que trae restauración, que trae vida. Eso es lo que debemos anunciar, y eso es lo que anunciaron ellos en un momento dado, en su circunstancia, en su situación, y el Maestro los manda precisamente a proclamar esta bendición, esta condición nueva que ahora experimentarían precisamente todo Cajal Israel en la búsqueda de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y esto es algo interesante, porque ya desde aquellos días se experimentaba la asimilación en diversos lugares y comunidades, y por eso es que se iba a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué decir hoy, después de 20 siglos? Después de 20 siglos, imagínate nada más, pues si en ese entonces había que buscarlas, ahora hay que buscarlos. O sea que no es tan fácil, pero el Eterno sabe a dónde están. Hay mucha gente que, pues en esos días de Yeshua, a lo mejor algunos tenían una idea que por allá, que sus abuelos, que eran judíos, lo que tú quieras y más. Pero hoy, después de 20 siglos y después de tanta situación en el mundo, el pueblo de Israel está regado y quedó sepultado bajo los escombros sombríos de la idolatría, del paganismo, y nuestro pueblo solamente el Eterno sabe dónde está y dónde siguen las líneas generacionales de los israelitas, de toda la nación de Israel, todos aquellos que fueron absorbidos, que fueron asimilados en sus generaciones. Y pues ahora a saber, si tú le preguntas a una persona, a lo mejor tiene línea, pero ni lo sabe, ni lo entiende, ni tiene idea siquiera, porque a través de los siglos se perdió esa línea. Y hoy, por la gracia y la misericordia del Eterno, está poniendo nuevamente el Eterno sobre la mesa este llamado. Y hoy, precisamente en la aplicación, en el pensamiento de ello, es que tenemos que seguir buscando a las ovejas perdidas de la casa de Israel. A lo mejor ni ellos lo saben, ni nosotros lo sabemos que son ovejas perdidas, pero hay muchos que se están hallando, y yo creo con perfecta fe que muchos de los que, en el caso de Puebla, que nos reunimos acá, y en otros estados y en la misma capital, que se reúnen, que han conocido, que han sido llamados, que les llamó el Eterno de una manera extraordinaria a través de todos los discípulos de Mashiach. Entonces estamos hablando de que hay un despertamiento extraordinario, y precisamente la forma de demostrar el acercamiento de Malahuja Shamayín era a través de todas estas maravillas. Hoy en día el Eterno sigue haciendo maravillas. Hoy sigue haciendo maravillas, pero no como nosotros quisiéramos, ni a quien nosotros quisiéramos, sino el Eterno tiene circunstancias, situaciones, y ciertamente, fíjate que algo bien importante, que todos estos milagros y prodigios era para el pueblo, no era para los de afuera, era para el pueblo. Y a mí me llama eso, ¿no? Porque si era para el pueblo, seguramente que si tú oras por alguien y se sana, seguramente que ese es pueblo. Y de alguna manera vamos identificando a través de la obra del Eterno, quien es bendito, en las vidas de aquellas personas por las cuales oramos. Y por eso es que tenemos que abocarnos. A veces les queremos hablar a la gente, pero si tú sabes que alguien está enfermo, ¿por qué no acercarte y orar por él? Pedir permiso, desde luego, ¿me permite orar por la persona? No, pues que sí. Bueno, pues ya oramos. ¿Sabes qué? El Eterno va a hacer algo ahí. Y si el Eterno te guía a que tú sepas y conozcas de un enfermo, es porque el Eterno va a hacer algo. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues nada,
solamente creer que el Eterno puede hacerlo y se acabó. Y dejar que la persona pueda recibir la bendición. Pero si estás, no, mejor ni oro, porque qué tal si quedo en ridículo. Eso no nos debe importar. Lo que nos debe importar es obedecer y expresar a través de nuestras oraciones que el Eterno, quien es bueno, puede hacer grandes cosas. Y a veces uno se queda sorprendido de lo que el Eterno hace. Aquí han venido muchas personas que luego llegan con tantas cosas que dice uno, bueno, ¿y por dónde, cómo, qué voy a orar por ella? Pero bueno, algo interesante es que al final del día el Eterno ha provisto y provee incluso sanidades. Hace no tiene mucho, el Eterno, quien es bendito, trajo una sanidad con una persona que venía mal, venía con dolores de cabeza, venía con dolores en la cabeza, en el cuerpo, venía que no podía dormir, un sinfín de situaciones y cosas. Y extraordinariamente la segunda visita que nos hizo el jueves, porque los jueves ministramos, me expresó su mejoría, y después consecuentemente me expresó que estaba mejor, y así sucesivamente vino de mal, muy mal, a estar mejor, y ella misma se admira de que lo que se puede hacer y lo que puede hacer el Eterno. Y pues eso es un llamado para la persona. Nosotros no la podemos traer ni en carretilla ni en empujones, pero al final del día nosotros debemos expresar y entender que el Eterno nos llama a mirar por el pueblo. El Eterno los llama, pero ellos tienen que decidir si caminan, si deciden, como los 10 leprosos, que solamente regresó uno. Pues solamente nosotros tenemos que hacerle bien, y como dice nuestro Santo Maestro, recibiste de gracia, pues de gracia hay que dar. No esperemos que nos paguen por ello, no. Es algo que a veces la gente, si ve las maravillas del Eterno y cómo obra, pueda ser tentado a que pueda cobrar, pero no, esa no es la razón y el propósito, sino la razón y el propósito es hallar a las ovejas perdidas de la casa de Israel y sanar a los enfermos y a toda situación que tiene que ser restaurada. A eso nos ha llamado el Eterno. Y te voy a decir, pudiera decir que eso, pero eso fue para los talmidín primeros de nuestros santos. No, también es para nosotros. Y tenemos que tener y debemos de saber que tenemos esa línea. No debemos pensar que nosotros no, porque eso limita nuestra fe, y eso también limita el hecho de que nosotros al orar pueda alcanzar el Eterno a ese enfermo, y quien lo sana no es uno, quien provee libertad no es uno. No fueron los discípulos, ni siquiera Mashiach Yeshua, sino él sanaba y hacía prodigios y milagros por el dedo de Dios. Entonces implica, por lo tanto, mis amados, que toda la autoridad, el poder, la potestad y todo lo que el Eterno quiere que hagamos ya está escrito, y consecuentemente tenemos que llevarlo a cabo. Entonces no tengamos temor de orar, oremos y dejemos que el Eterno obre, y nos vamos a sorprender muchas veces de lo que el Eterno puede hacer y hace. Desde luego, todo por la voluntad de Él, no porque nosotros queramos. Y esto es importante, muy importante. Pero tenemos que orar, porque cuando el Eterno nos manda a orar con alguien, es porque, o por alguien, es porque el Eterno quiere que oremos por él. Entonces, pues estamos en este camino de encontrar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y hay muchas cosas que tenemos que hacer. Que tengas un magnífico día y que sea lleno de oportunidad para servir al Eterno y a tu prójimo. Shalom, shalom.